Muchas gracias, Diego. Gracias, Adrián. Gracias al Colegio de Psicólogos de Jujuy por esta gentil invitación. Yo voy a limitarme a dar unas pequeñas directrices sobre un tema tan amplio, inevitablemente. Por otra parte, anunciando que es, en cierto sentido, el anticipo que les hago a ustedes del libro que está en prensa en estos momentos en la editorial Gelisa, que es una editorial, como saben, puntera en el campo de la terapia familiar, una editorial hispano-argentina, por cierto, y que esperamos que salga el libro pues en el primer trimestre del año próximo. En fin, el libro se va a llamar Historias para no dormir, el maltrato institucional en la atención al menor. Es decir, que como ven, empieza con un título de impacto para a continuación ya ser un poquito más explícito con el contenido. Pero es que tengo que decir que el cuerpo me pedía, aunque, y perdonen la frivolidad de la expresión, el cuerpo me pedía esa entrada, ese título de impacto, porque el maltrato institucional es un terreno especialmente, ¿cómo diría yo?, espantoso, horrible, de pesadilla. Pues eso, de no dormir. Porque que niños maltratados ya, que niños ya, digamos, castigados en cierto sentido por la vida, vuelvan a ser maltratados por las instituciones que debían protegerlos o que deberían asegurar su protección, es un horror entre los horrores. Y sin embargo, así es la condición humana. ¿Qué le vamos a hacer? De todas formas, va por delante una advertencia. Yo no voy a hablar del maltrato institucional obvio, es decir, del que se produce cuando las instituciones son pobres, mal dotadas, funcionan bajo mínimos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ese es un maltrato institucional que se hace evidente por sí mismo y que no requiere mayor análisis. Por supuesto, requiere intervención. Básicamente requiere dotación económica y requiere controles de calidad. Pero eso es tan evidente que no requiere que nos quebremos la sesera, dicho coloquialmente, analizándolo, ¿verdad? En cambio, vamos a ver que hay otras modalidades de maltrato institucional que esas sí son verdaderamente dignas de análisis, de estudio, de denuncia y que requieren también un trabajo un poco más sutil. Bien, de todas formas vamos a ver, como encuadre teórico yo quiero hacerles a ustedes un planteamiento, digamos, que sirva de marco a lo que vamos a ver en este rato de esta noche, que es el siguiente. El maltrato institucional se produce cuando las instituciones que tienen a su cargo la asistencia, la atención al menor en peligro, al menor en riesgo, al menor ya maltratado, se identifican con su función social y en cambio se desvinculan de su compromiso con la especie.
Esto es una definición, si quieren ustedes, un poco bizarra, pero voy a entrar en detalles para aclararla. Digamos que ya simplificando mucho y como anticipo, les digo, el compromiso con la especie es el que garantiza el buen cuidado de los niños, mientras que la función social es la que desafortunadamente introduce el maltrato institucional. Ahora voy a explicar por qué. Bueno, digamos que la especie humana se ha caracterizado desde su aparición hace algunos millones de años, digamos entre la especie humana y sus antecesores más inmediatos, ¿verdad? Desde la bipedestación, es decir, cuando nuestros antepasados más primitivos, es decir, unos monitos que eran muy listos, decidieron bajar de los árboles y empezar a aventurarse sobre dos extremidades. Esa es la primera gran revolución en la historia de la especie humana, la bipedestación. Desde ese momento es la revolución fundacional de la especie humana. Porque efectivamente esos monitos, al empezar a desplazarse sobre el suelo, en vez de ir de rama en rama de los árboles, que ya los cambios climáticos habían hecho mucho más, como menos tupidas, y habían dificultado extraordinariamente ese desplazamiento aéreo, pues bien, cuando tienen la feliz idea de descender al suelo, empiezan a experimentar una serie de cambios morfológicos importantísimos. El esqueleto se elonga, el cráneo se amplifica, dando cabida a un cerebro cada vez mayor, etcétera, etcétera. Pero además se producen una serie de cambios relacionales que tienen que ver con esos otros cambios morfológicos. Hay una auténtica revolución sexual también en ese momento. Lo que hasta entonces era un sexo exclusivamente en función de la reproducción, se convierte en un sexo como, digamos, instrumento relacional. Y eso genera la fundación, la invención de la pareja humana, y de la familia. Porque, digamos, la hembra empieza a poder reconocer a su pareja, cosa que hasta ese momento no era así. Hasta ese momento el macho le caía por detrás, guiado por el olfato cuando la hembra estaba en celo, fecundación, y ahí te quedas, ¿no? La pareja, el marido, el cónyuge, lo que queramos decirle, no existía, evidentemente. A partir de la bipedestación y de esos cambios morfológicos, cuando cambian las condiciones del apareamiento sexual, que se produce a partir de entonces en gran medida en posición ventroventral, cara a cara, el sexo viene guiado por la mirada, por la vista, en vez de por el olfato. Y es un sentido mucho más humano, evidentemente, que permite el reconocimiento. Desde ese momento existe la pareja y enseguida también la familia, porque evidentemente la mamá le dice a la cría, mira, ese es tu papá, este es tu papá. Entonces, bueno, todo eso es la gran revolución de la bipedestación que marca la evolución de la especie humana durante varios millones de años.
Y esa evolución está guiada, presidida por el amor. Este es un punto importantísimo, ¿no? Es un punto importantísimo en mi modelo y yo creo que es un punto importantísimo para cualquier psicoterapeuta o psicoterapeuta en formación. Entender que la condición humana viene definida primariamente por el amor. El amor, ese amor apenas descubierto, va a presidir, como digo, la evolución de la especie humana durante muchos años, durante millones de años, garantizando su éxito evolutivo. Esto es fantástico, es una maravilla, porque si ahora la especie predominante no son, que digo yo, los cocodrilos, y somos nosotros, yo prefiero que seamos nosotros, que no que fueran los cocodrilos, es porque hemos evolucionado guiados por el amor. El amor ha conducido a nuestra especie a un éxito evolutivo insospechado. No hay más que ver cómo comen, no digo yo ya los cocodrilos, que están muy distantes evolutivamente de nosotros, sino pues una familia de babuinos, por ejemplo, que son ya monitos bastante próximos, pero que se guían por unas normas rígidas que no tienen nada que ver con el amor y que son estrictamente jerárquicas, es decir, primero come el macho dominante, luego los otros machos, luego las hembras y por último las crías. Eso sirve para que la especie se mantenga estable, sin duda alguna, pero no para que progrese. Para que progrese, se tienen que ver beneficiados los miembros que son más importantes para el desarrollo de la especie, pero que están menos dotados de aparato muscular o de longitud de los colmillos, ¿verdad? Entonces estamos hablando evidentemente de hembras y de crías. Por eso es tan importante la famosa, emblemática frase del Titanic, las mujeres y los niños primero, ¿verdad? Que todavía irrita a algunas personas, me atrevería a decir a algunas feministas, pero feministas, digamos, de la gama rígida y seguramente menos inteligente. Es decir, ver en eso un comportamiento machista o patriarcal es una estupidez, porque lo que hay es un reconocimiento de que mujeres y niños son más importantes para la evolución de la especie que los hombres. Tenemos, queridos congéneres, que resignarnos a ello. Eso no quiere decir que no seamos importantes, que no tengamos nuestro papelito, pero, desde luego, las mujeres y los niños son más importantes para el desarrollo. Entonces, es necesario protegerlas y atenderlas adecuadamente, y eso es lo que dicta el amor. Por supuesto, un amor que luego va a institucionalizarse también de alguna manera, ¿verdad? Es decir, que va a tener también una dimensión institucional. Pero bien, esa es con el salto histórico que hemos hecho al Titanic, olvídense y volvamos hacia atrás a eso que se consideraba la larga noche del Paleolítico, en fin. En realidad no fue una larga noche, fue una etapa brillante para la humanidad, una etapa de evolución fascinante de la especie humana, en la cual se consagra esa primacía del amor. Si ven ustedes también, y eso pues, hoy día en los reportajes de televisión
está a la orden del día. Si ven ustedes, por ejemplo, cómo se comporta una madre, digamos, de una especie de mamífero superior, incluso primates, en defensa de su cachorro, amenazado, atacado por un depredador, verán que la madre lo defiende. Pero lo defiende hasta un cierto límite, lo defiende hasta que el instinto le dicta que tiene perdida la partida, que lo va a perder. Y entonces se da media vuelta y se va. Y ahí se queda el cachorrito para que se lo zampe el depredador, ¿no? Eso es inconcebible en la especie humana. La especie humana, precisamente porque su conducta no está guiada en última instancia por instintos, sino por el amor, es que es un fenómeno relacional mucho más complejo que el instinto, da hasta la última gota de su sangre en defensa del cachorro. Y en ese desafío final, por así decir, muchas veces lo salva. Eso es gran parte del éxito evolutivo de la especie humana. Bueno, por eso es tan importante que, bueno, a ver, toda esta evolución se complejifica enormemente a partir del Neolítico. El Neolítico es la segunda gran revolución después de la fundacional, que fue la deforestación. El Neolítico es una revolución también relacional y de todo orden que se produce cuando la especie humana empieza a experimentar el superávit de recursos, es decir, cuando se inventa la agricultura, se inventa la ganadería y ya no hace falta echarse al monte cada mañana para ver qué se lleva a la boca, a la propia y a la de los cachorros, sino que basta con pasarse por el huerto y elegir unas cuantas mazorcas de maíz o pasarse por el corralito y agarrar un cuy o algo parecido. En ese momento se produce una enorme expansión, como digo, de los recursos. Se producen excedentes materiales. Y eso genera también la civilización. Civilización, como saben ustedes, viene de civitas, ciudad en latín, es decir, que hay por primera vez un asentamiento estable de la población en ciudades, que no tienen que irse desplazando indefinidamente para buscar recursos. Y eso implica a la vez una expansión cultural espectacular. Los excedentes materiales liberan fuerza de trabajo que ya no tiene que dedicarse a echarse al monte y a buscar comida, sino que puede dedicarse a crear belleza, a especular sobre la condición humana e incluso a inventar dioses, etcétera, etcétera. Todo eso es la gran revolución neolítica, pero esa gran revolución neolítica comporta también una cruz junto a la cara, ¿no? Que es que la existencia de excedentes materiales incita la apropiación. No sé si en Argentina pasa, pero en España se roba de vez en cuando. He oído que también en Argentina, ¿verdad? Entonces, bueno, ese robar no es un fenómeno consustancial a la condición humana, es algo que aparece cuando hay algo que robar, claro, esos excedentes materiales, ¿verdad? Y
Y eso comporta, fíjense ustedes, nada más y nada menos que la creación del aparato del Estado. Es decir, que el aparato del Estado, se puede defender la hipótesis de que el aparato del Estado nace en una especie de cleptocracia, es decir, hay una especie de jerarquía por el robo, ¿eh? Y estoy hablando de robo entre comillas, ¿verdad? Es la apropiación arbitraria de los excedentes de producción. El más listo que llegó, armó a unos cuantos coleguillas y les dijo, venga, vamos a llevarnos lo que están guardando estos en su huerto y vamos a romper las lindes de aquellos y vamos a poner el corralito nuestro también, etcétera, etcétera. Pues algo así fue la aparición del Estado. Fíjense ustedes. O sea, que no se crean que es un invento de los últimos gobiernos argentinos o españoles o de la Conchinchina. Es un invento muy antiguo y casi podríamos decir también fundacional de una nueva etapa de la evolución de la humanidad. Así que, fíjense, ya tenemos esbozados los dos grandes principios que van a regir la atención al menor en nuestras instituciones actuales. La especie humana y la sociedad. La especie como elemento protector, porque está regido por el amor. La sociedad como elemento discriminador, porque está regida por las relaciones de dominio. Bueno, eso quiere decir también que en esos momentos en que aparece el Estado, aparece también el maltrato. Aparece de una manera significativa. Seguramente antes ha habido, claro que sí, en esa larguísima etapa evolutiva presidida por el amor, seguramente ha habido también episodios, momentos en los que el poder convertido en relaciones de dominio ha ejercido su influencia, pero de forma esporádica. En cambio, a partir del Neolítico, ese poder convertido en dominio se institucionaliza y se convierte en estructural. Y a partir de ahí podemos decir que también la definición de la condición humana cambia sustancialmente. Si hasta ese momento la especie humana era una especie amorosa, desde el Neolítico vamos a pasar a ser primariamente amorosos y secundariamente maltratantes. El maltrato se nos ha infiltrado ahí y ya va a ser muy difícil erradicarlo. Yo creo que es importante que mantengamos ese orden en la definición de la condición humana, primariamente amoroso y secundariamente maltratante. Yo confronto la equiparación de Eros y Tánatos en el mismo nivel lógico. No, primero Eros y después Tánatos. Con todos los respetos para otros modelos que lo plantean de otra forma, allá ellos. Pero yo creo que para un terapeuta, además, no solo creo que es así, sino creo que es mucho más útil para un terapeuta entenderlo así. Somos primariamente amorosos y
nos convertimos en secundariamente maltratantes cuando el amor se nos ve interferido por el poder convertido en dominio. Por eso digo que es, aparte de ser probablemente cierto, digo que es útil porque el terapeuta tiene claro cuál es su función. Su función es restaurar las relaciones amorosas y disminuir, en la medida de lo posible, las relaciones de maltrato regidas por el poder dominio. Bueno, eso, si quieren ustedes, a todos los niveles. Lo estoy relacionando con la función terapéutica en general. Por supuesto que en el terreno de la atención al menor, la cosa es también así, incluso diría yo, todavía más clara. Empecé diciéndoles que el maltrato institucional al menor se producía cuando las instituciones encargadas de la atención al susodicho menor se identifican más con la sociedad y en cambio se distancian de su compromiso con la especie. Creo que ahora, después de todo ese preámbulo antropológico, histórico que les he hecho, queda más clara esa definición, ¿verdad? Si las instituciones mantienen su fidelidad con el giro amoroso de la especie desde su fundación con la bipedestación, digamos que esas instituciones están cumpliendo sus funciones explícitas, protegiendo, atendiendo al menor. Si se, digamos, si se distancian de esa función de compromiso con la especie y se, en cambio, identifican más con su función social, inevitablemente pagan un tributo, que es ese tributo que hemos visto, digamos, con el origen de la sociedad, con el origen del Estado, basado en la expansión de las relaciones de dominio, etcétera, etcétera. Bueno, un matiz me queda en esta, digamos, en esta primera parte, un matiz me queda por añadir, que es que cuando hablo de maltrato, yo hablo sobre todo, me estoy refiriendo sobre todo a maltrato psicológico. Fíjense ustedes, si yo tuviera que elegir un mensaje que les quede claro de esta charla, me gustaría que fuera ese, que lo importante verdaderamente es el maltrato psicológico, mucho más que el maltrato físico. Y hablo del maltrato a todos los niveles, pero especialmente con los niños, ¿no? Todo lo contrario de lo que nos presentan los medios, que generalmente pues anteponen el maltrato físico y como que menosprecian un poquito el maltrato psicológico. El maltrato psicológico sería algo así como cuando no se le pega al niño o no se le pega mucho, no se le hace sangre y solo se le chilla, se le grita, se le amenaza. Eso sería... No. Olvídense. Eso no es así. Eso es una pauta menor de maltrato físico también, un anuncio de futuro maltrato físico. El maltrato psicológico es
un conjunto de pautas relacionales. Y esas pautas relacionales pueden destruir una vida sin pronunciar una palabra, con un movimiento de cejas, con una pauta relacional sutil, casi imperceptible, tan casi imperceptible que puede costar un enorme esfuerzo a un terapeuta experimentado describirla, detectarla, descubrirla. Ese es el verdadero problema, el maltrato psicológico. El maltrato físico es digamos, un apéndice menor de eso que estamos llamando maltrato. Bueno, no me voy a extender más en este punto porque tenemos que decir algunas cosas más del maltrato institucional. Ya he dicho antes que lo de menos es el maltrato institucional que se produce por falta de medios. ¿Es maltrato institucional? Claro que sí, pero es tan evidente que no necesita mayor aclaración. En cambio, casi podríamos decir que hay un maltrato institucional, no diré que se produzca por un exceso de medios, pero sí que viene vinculado con situaciones, digamos, económicamente mucho más desahogadas. Y yo creo que Argentina, para ustedes es especialmente interesante este dilema, porque yo creo que ustedes tienen unas instituciones un poquito, no querría ofender ninguna sensibilidad, pero creo que sus instituciones de este orden están un poco a caballo entre primer y segundo mundo, ¿no? Un poquito entre desarrollo y subdesarrollo. No son ustedes un país institucionalmente subdesarrollado, tampoco plenamente desarrollado al nivel, pues, de Estados Unidos y de Europa, etc., ¿no? Entonces, están ustedes ahí un poquito a caballo, y yo creo que eso hace este dilema especialmente interesante. Seguramente ustedes tienen todavía muchos problemas de maltrato institucional por déficit de infraestructuras, por poca dotación, por personal poco preparado, etcétera, seguramente. Pero intuyo que también empiezan ustedes a tener, o empiezan o ya tienen desde hace tiempo, un maltrato institucional como decía, más sutil y más sofisticado, que es el que se produce cuando ya no hay esas carencias tremendas. ¿Y saben ustedes en dónde reside fundamentalmente ese maltrato institucional por exceso, podríamos decir, más que por defecto? Pues en el maltrato a la familia del menor. Es tremendo ver en nuestros, cuando digo nuestros me refiero a Europa, Estados Unidos, en nuestras latitudes, cómo tratan las instituciones de atención al menor a las familias. Familias sí, maltratantes, pero que son el único recurso que tiene el menor, digamos, como garantía relativa para el día de mañana. Es decir,
entre nosotros es frecuentísimo que cuando se retira a un niño o unos niños de su familia de origen, de su familia biológica, se les aísle de su familia y a esta familia se le apliquen pautas de trato totalmente inadecuado que terminan, digamos, convirtiéndose también en un maltrato. Y esos niños, cuando el día de mañana regresan, se encuentran con un panorama familiar peor que el que dejaron. Y eso es terrible. Y ese es el gran desafío, en mi opinión, para los que nos ocupamos del maltrato institucional en la atención al menor. El gran desafío es proteger al menor sin maltratar a la familia, sino al revés, ayudando a la familia a cambiar para convertirse en un referente nutricio en vez de maltratante. Yo creo que para eso la terapia familiar sistémica está muy bien pertrechada. Y bueno, y ese es uno de mis, digamos, de mis obsesiones casi en el terreno de la formación. Porque hay muchos factores que conducen a ese maltrato. Yo voy a enumerar unos cuantos y luego ya me voy a callar y voy porque supongo que la duración de este acto es de 1 hora, pero supongo que será bueno que queden unos minutos para dialogar, ¿verdad? Bueno, entre los factores que conducen a esa penosa realidad del maltrato a la familia, el maltrato a la familia maltratante, pues hay diversos. Por ejemplo, uno de ellos bastante clásico es el corporativismo, la defensa corporativa. O sea, las instituciones cierran filas y defienden a sus miembros y digamos, les apoyan cuando cometen algún error ante terceros, etc. Entonces, es clásico que cuando hay algún episodio de maltrato en una institución, los compañeros hagan oídos sordos y ojos ciegos, etcétera, etcétera. No digamos, eso sí es con el niño, no digamos cuando es con la familia. Cuando es con la familia, todavía es más remota la posibilidad de que digamos, se denuncie desde dentro del sistema ese maltrato. Por eso es tan importante, y esto lo enfatiza un autor que se ha ocupado mucho de estos temas, que es Luigi Cancrini. Por eso es tan importante que las instituciones tengan supervisión externa, que haya miradas externas que puedan, digamos, incidir con eso, pues con una visión supervisora, pero no cómplice, no corporativa, sobre las dinámicas de estas instituciones. Bueno, y otra, yo diría que la más importante o el más importante de los factores que facilitan el maltrato institucional es nuestro viejo enemigo, el narcisismo. El narcisismo en sus diversas modalidades
está presente en prácticamente todos los desafueros, todos los desastres que cometemos los humanos, y no podía ser una excepción en particular, que es eso, el no atender las necesidades de la familia maltratante y en cambio ensañarse con ellas. ¿Por qué es un terreno especialmente abonado para el narcisismo? Pues sí, porque claro, miren, la mayoría de casos, yo digo algo un poco provocadoramente, ustedes son todos muy jóvenes, no se me ofendan, pero cuando, digamos, antiguamente quien daba y quitaba a los hijos era Dios. Ahora quien da y quita a los hijos son las instituciones de atención al menor. Es una responsabilidad excesiva para unas espaldas no tan anchas como para soportar esa carga, ¿verdad? Así que sustituir a Dios es mucha, mucha, mucha responsabilidad. Con lo cual, los profesionales que trabajan en estas instituciones pues son muy a menudo son muy jóvenes, tienen escasa formación, muchos de ellos son súper meritorios porque ellos mismos se pagan su formación para poder estar a la altura de las circunstancias y lo hacen de una forma que les honra. Pero en cualquier caso la realidad es esa y no solo eso, sino que hay mucha rotación. Como hay mucho burnout, son instituciones en las que se producen muchas combustiones de profesionales, ¿verdad?, que se queman en ese trabajo tan ingrato, pues rotan mucho, ¿no? Y entonces son profesionales poco curtidos, poco formados y con, en cambio, una responsabilidad desproporcionada. Bueno, eso es una condición favorecedora de que aflore el narcisismo, no en sus formas más malignas, claro está, pero sí la suficiente como para que pues no atiendan a las necesidades de la familia y en cambio se sientan muy gratificados en una especie de lucha contra el mal, en la cual la familia encarna el mal. Terrible. En fin, son las 10:50. Tenemos 10 minutos si no fallan mis cálculos. Y me gustaría, yo me pararía aquí y me gustaría oírles y en la medida de lo posible responderles. Perdón, a partir de este momento, todos los presentes pueden abrir sus micrófonos, por favor, de forma ordenada, si quieren hacer alguna consulta o dar alguna opinión. Igualmente, Juan Luis, por la duda te recuerdo que originalmente la ponencia, si es que vos podés y así querés, el horario podría extenderse más, depende de vos, por supuesto. Pero si quieres, a partir de ahora podemos pasar a la etapa de preguntas, como vos quieres. Bueno, yo no voy a ser rígido en acabar a las 11 en punto hora española, pero tampoco me voy a lo voy a prolongar indefinidamente, así de forma muy... Porque les recuerdo que aquí son las 11 de la noche Totalmente. y que la vida es dura. Entonces, claro, para ustedes son las 7, ¿verdad? ¿No? Sí, 7 menos 10. Sí. 7 menos 10. Es diferente, se contempla el mundo de otra manera a las 7 que a las 11. Pero bueno, sin rigideces, por supuesto, yo con mucho gusto le aplico toda la flexibilidad a responder a las inquietudes que ustedes manifiestan. Me gustaría, si es posible, hacer una pregunta. Claro. Sí. Vale. Agradecido y un enorme
placer poder estar compartiendo este seminario y tenerlo usted. Y quisiera saber su mirada precisamente, soy de Chile y está el tema del estallido social en Chile, y la base del estallido social fue precisamente los jóvenes que fueron, que son del Sename. La mayoría son del Sename, que es la institución supuestamente protectora de Chile, en tanto en protección como en infracción de ley, de la justicia juvenil penal adolescente. ¿Cómo ve usted precisamente ese fenómeno en razón de lo que usted está mencionando en Chile? ¿Quieres decir que los alborotos así, digamos, muy violentos que hubo en Chile hace un tiempo fueron protagonizados especialmente por menores de estas instituciones? Un gran porcentaje tenía relación con, y se hizo una encuesta y un estudio, y muchos estaban asociados al Sename, precisamente, a esta institución protectora. Pues yo no sabía eso. Yo no sabía eso, pero claro, es una muestra más de cómo lamentablemente fracasan estos sistemas de forma estrepitosa, ¿no? Bueno, para empezar, hay algo importante que en España ya se produjo hace tiempo y que deduzco que en Chile no se ha producido, deduzco de sus palabras, que es la separación de la justicia juvenil y de la atención al menor. Claro, son dos instituciones o dos tipos de instituciones, dos fenómenos que tienen que estar bien delimitados, porque si no, la confusión puede ser grande, ¿no? Claro, no es lo mismo un menor en riesgo, un menor, digamos, maltratado, que un menor delincuente. Aunque evidentemente el menor delincuente también tenga que ser atendido en sus necesidades psicológicas y relacionales, y en cierto sentido también es un menor riesgo. Pero claro, es muy importante separar esos dos territorios. En fin, de lo que usted dice y que yo no sabía, pues yo lo primero que deduzco es eso, el fracaso de estas instituciones. Una muestra más de cómo fracasan estas instituciones, porque lejos de digamos, cuidar al niño, le alimentan la rabia. Y claro, esos menores rabiosos, pues pueden convertirse en elementos destructivos descontrolados y además muy difícilmente controlables porque encima son menores, etcétera, etcétera. Pero vaya, no sé. No sé, yo creo que es terrible que estos niños, en vez de estar siendo, digamos, curados de sus heridas, pues estén en la calle participando en algaradas en las que pueden sacar todo tipo de experiencias negativas. No sé. Gracias. Cecilia, ¿habías levantado la mano? Sí. Bueno, un placer, Juan Luis, tenerte. Y bueno, te quiero aprovechar, así que si bien vos estás aplicando todo a instituciones, hablando de menores, me gustaría llevarlo a otro escenario, si puede ser y si pudieras. Bueno, tanto en Jujuy, en Argentina y creo que en el mundo, está como muy arraigado todavía todo lo que tiene que ver con el maltrato en instituciones y se vive un verticalismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo el profesional puede intervenir para erradicar de base este maltrato institucional? Y bueno, se lo vive también mucho en lo laboral. Prácticamente yo me dedico mucho a lo laboral y se ve mucho esto, ¿no? Estar muy arraigado en las instituciones
los trabajos se viven como muy violentados desde un verticalismo, y obviamente que como está arraigada la violencia, se va a trasladar a los menores, y creo que es un cambio que tiene que nacer también desde los adultos para esto, y bueno, nosotros somos facilitadores de esto, así que bueno, ahí va, y escucho tu recomendación. Gracias. Bueno, desgraciadamente el problema es o tiene una dimensión muy importante política. Y si no cambia la política, es muy difícil cambiar la realidad, digamos. Me refiero de todo el territorio de la atención al menor. Las directrices las marcan los políticos y si no cambia esas directrices, insisto, es muy difícil hacer algo relevante. Yo llevo años pregonando a los cuatro vientos contra el maltrato institucional y siendo muy crítico con esos tics antifamilia que hay en gran medida en las instituciones de ese tipo en España, ¿no? Y cuando digo antifamilia, claro, lo digo entre comillas, porque en ningún sitio se va a leer hay que perseguir a las familias maltratantes. Nadie dice eso, ¿verdad? Pero hay una fórmula que yo odio especialmente y que es todo hay que hacerlo por el interés superior del menor. Y oculta detrás de esa fórmula hay una enorme cantidad de prejuicios antifamilia, digamos, antifamilia maltratante, ¿no? Bueno, yo creo que hay que seguir, por supuesto, denunciando todos esos fenómenos negativos, pero que además hay que influir para cambiar la política de atención al menor y que de alguna manera se priorice el trabajo terapéutico con las familias. Porque si no es así, veo muy difícil que, digamos, por otra vía que pueda cambiar la cosa significativamente. Bien, acá también levantó la mano Luisa. No sé si estás ahí, Luisa. Sí, estoy. Dale. Bueno, doctor, un gusto. Muchísimas gracias por su tiempo, por toda esta reflexión. Bueno, yo soy de Colombia. Actualmente me encuentro en Buenos Aires y bueno, en mi contexto, particularmente en Colombia, es muy visible esta situación, sobre todo porque vive atravesada por aparatos burocráticos que como que los envuelven capa sobre capa. Hace un momento hablabas de la necesidad de una vigilancia externa de las instituciones para que puedan garantizar el bienestar de estas familias maltratadoras que necesitan atención terapéutica también, ¿no? Para poder mediar en su interacción. Pero lo que yo he observado, tanto allá y un poco acá, es que si bien quizás yo lo he podido ver sobre todo en instituciones educativas, que también tienen una influencia muy importante en estos títulos y en estos rótulos que muchas veces se les colocan a las familias porque muchos de los niños maltratados presentan los primeros síntomas o logran denunciar en la escuela. Y las instituciones... Como mucho, es que se, perdón, es que se congela y no te he oído bien. Repite esta última frase, por favor. No, que muchos de los niños maltratados pueden denunciar, o digamos que los adultos que se dan cuenta de ese maltrato son quienes están en la escuela.
es lo que muchas veces he podido observar, ¿no? Lo que sucede porque, claro, por la cotidianidad, el día a día. Y desde ahí empieza a derivarse a estas cadenas burocráticas en donde ya la familia llega rotulada, ¿no? Por, digamos, todas las vías legales que se estructuraron para proteger al menor y que empiezan inmediatamente a rotular y sobre rotular por todo el paso a paso que tiene que atravesar la familia. Y yo también he podido observar que estas instituciones que observan a otras instituciones, porque hay algunas que están encargadas como de vigilar estos procesos, supervisores, inspectores y demás, son quizás el pilar que mantiene esta situación de rotulación y que es como el primer paso de violencia institucional hacia la familia maltratadora. Entonces, yo quisiera preguntarte cómo podríamos quizás un poco intervenir desde la educación, por ejemplo, para poder evitar este mal paso, ¿no? Porque cuando llega un niño maltratado con violencia, digamos, que se ve, hay un protocolo que debe obedecerse de manera burocrática. ¿Cómo minimizar el impacto entre ese paso a paso legal para evitar que la familia maltratadora sufra de esta violencia institucional? Bueno, mira, voy a empezar por el final un poco de la secuencia lógica de lo que estás diciendo. Y es que, bueno, yo conozco bastante la situación en Colombia porque he ido muchas veces y he trabajado muy a gusto, por cierto, en colaboración sobre todo con una institución de Bogotá que es Fundaterapia, que dirige Regina Giraldo, que además es la actual presidenta de Relatex. Bueno, con ella, ella tiene su institución, Fundaterapia, además de hacer formación, hace precisamente este trabajo de atención, digamos, y asesoramiento y trabajo terapéutico con familias multiproblemáticas, maltratantes en las instituciones de la red colombiana que se llama el Instituto de la Familia o algo así, creo, ¿no? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso, el Instituto Colombiano de Bienestar. Bien. Entonces, bueno, a mí me consta que Regina Giraldo y Fundaterapia trabajan bien. Y estoy seguro de que su influencia sobre estas instituciones es buena, es positiva. Pero claro, no se puede poner la mano en el fuego por todas las instituciones. Un factor importante, seguro, es ese, que las instituciones supervisoras que intervienen desde fuera, etcétera, sean como Dios manda, digamos, que funcionen bien y que tengan una orientación. Yo arrimo el ascua a mi sardina, que tengan una orientación sistémica en la medida de lo posible, que es una orientación que facilita la empatía con la familia. Por tanto, facilita una intervención terapéutica no solo con el niño víctima, sino también con la familia. Eso, por una parte, me parece fundamental. Por otra, en el otro extremo de tu discurso, yo creo que hay algo que falla tremendamente en nuestro sistema de atención al menor maltratado, que es la obligación, y espero que no se me escandalice nadie, sobre todo antes de tiempo, o sea, que si acaso se escandalice cuando ya lo haya explicado un poco lo que quiero decir, pero no de entrada. Me parece una mala ley la ley que obliga a denunciar ante el menor indicio de maltrato. Yo creo que esa es una ley, que son leyes
casi todos nuestros países, no en todos, por cierto, porque hay países en los que no existe, y no por desidia legislativa, sino por explícita opción, no existe esa obligatoriedad de denuncia ante la menor evidencia. Porque claro, eso es como legislar que hay que matar moscas a cañonazos, o como una ley que obligara a realizar una laparotomía exploratoria, es decir, abrir el abdomen ante el menor dolor intestinal. Ante el menor dolor intestinal, como puede que se trate de una interrupción del tránsito o de un problema, hay que abrir el abdomen. Bueno, semejante disparate a cualquiera se le revela como absurdo, pero algo parecido es la obligatoriedad de denunciar ante el menor indicio de maltrato, que priva al profesional de poder decidir si la gravedad y la previsión de un posible cambio o no obligan a denunciar o no obligan a denunciar. Ese es un atributo que yo reivindico para el profesional, que somos todos los aquí presentes, creo. Por tanto, no tendría que costar mucho convencer a los presentes de que eso es algo que deberíamos reivindicar. El derecho a decidir. Si somos médicos, si abrimos la tripa del ciudadano ante un dolor o no, y si somos psicólogos, psicoterapeutas o equivalentes, si denunciamos ante una situación de maltrato o no, y en cuyo caso podemos desarrollar una intervención terapéutica, digamos, no ya de menor costo, sino de consecuencias infinitamente menos traumáticas para la familia y para la persona maltratada. Yo, en esos casos, lo primero que hago es oír al niño maltratado. Desde luego, si el niño maltratado te dice, sí, yo quiero que denuncien a mi padre o que denuncien al marido de mi madre porque me ha hecho sufrir mucho, hombre, faltaría más, claro. Aunque no lo diga así de explícito, tenemos instrumentos para evaluar si esa denuncia es imprescindible o no. Y se ahorrarían muchos procesos destructivos si eso se tuviera en cuenta. Es decir, si la ley, en definitiva, si la ley fuera distinta. Estas leyes en nuestros países han venido, digamos, miméticamente copiadas de los Estados Unidos. Y arrastra una carga de puritanismo ideológico en su origen tremendo, que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia, no solo latina, sino también europea, en fin. Pero bueno, yo creo que estas dos consideraciones enmarcan un poco lo que has dicho. Ahora, en el aquí y en el ahora, cuando las circunstancias son las que son y las leyes son las que son, pues hay que sobrellevar el asunto de la manera más sensata posible, ¿no? Es decir, es cierto que en la escuela es donde se detectan muchas situaciones de maltrato y que, por tanto, el psicólogo escolar debería estar especialmente pertrechado para atender estas situaciones. Muchísimas gracias, doctor. No hay de qué. Bien, yo simplemente para sumar un poco a la interacción que tuvieron recién, me parece que un poco poder entender esto también desde Argentina, por lo menos, Juan Luis, ¿no? Obviamente que circunscribo lo que pasa acá un poco de mi mirada.
bueno, creo que también justamente lo decías vos recién cuando hablabas con Cecilia respecto a las políticas públicas que hay en torno al tema del maltrato, ¿no? Donde hay ciertas cosas que me parece que quedan fuera de este análisis, pero que están implícitas, ¿no? Es esto de que, por lo menos en Argentina, hay las instituciones, digamos, soportan laboralmente una grandísima masa de profesionales que deben justificar las intervenciones para las cuales se expiden, ¿no? Que intervengan. Entonces, en ese contexto es que también hay allí una iatrogenia y una homeostasis que permanentemente busca que existan este tipo de situaciones, digamos, ¿no? Y quiero decir que también eso somete un poco el presupuesto público, de gasto público que hay en el país, genera una hipertrofia de las instituciones judiciales, que están como abarrotadas, ¿no? Como ya sabemos, me imagino que eso también por ahí debe ocurrir en otros países también, de Latinoamérica por lo menos seguro. Pero bueno, acá está donde yo creo que estás en el punto central, ¿no? En cómo cambiar de un modelo y también desde una perspectiva diferente. Bueno, evidentemente ahorraríamos un montón de cuestiones que no solamente tienen que ver con las instancias bajo las cuales se maltrata todavía más a la familia, que ya de por sí es una familia maltratante, ¿no? Claro, no, eso es así, sí. Profesionales mal pagados y muy exigidos, pues es un perfecto caldo de cultivo para las distintas modalidades de corrupción, digamos. En definitiva, el fenómeno de la corrupción también está muy ligado al fenómeno del maltrato institucional, sobre todo de ese maltrato institucional primario por defecto, por así decir, ¿no? En el que faltan medios, faltan recursos, falta de todo, ¿no? Y en cambio sobra exigencia, responsabilidad, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Qué más? Bueno, no sé si alguien más quiere aprovechar que tenemos al maestro en presencia nuestra, a ver si alguien más quiere hacer alguna consulta, y si no, bueno, ya lo dejamos descansar, que bien tarde ya es en España. Y además yo quería más que todo... disculpe. No, te oigo, Violeta. Mira, más que todo agradecer tu tiempo. Creo que es muy... das una luz sobre todos los que trabajamos, ¿cierto? Con el sistema en sí de infancia, de protección o de infracción. Creo que, bueno, siempre ha sido muy bueno el seguir el estudio de familias multiproblemáticas que tú has hecho y guiarnos en ese sentido ciertos pasos para no quemarnos en el intento. Así que solamente agradecerte, porque igual en este tiempo de cuarentena ha sido mucho más difícil trabajar con la infancia, con las familias maltratantes, por el mismo hecho de que la situación económica y socioeconómica y política que están viviendo en este momento muchos de nuestros países es compleja justamente para estas familias. Yo vivo en Chile, soy de Bolivia y bueno, se viven realidades muy similares de injusticia, entonces igual es muy gratificante o muy energizante para nosotros escucharte. Nada más. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?